Entonces, ayer veíamos muy rápidamente del libro de Subir Kumar Saja, pues el comentario de que, pues aquí al inicio les habla de lo que es el modelo dinámico del robot, de la importancia que tiene el modelo dinámico del robot y cuáles son los usos del modelo dinámico del robot. Una introducción respecto a los distintos enfoques y digamos, el marco teórico para esto, y luego los fundamentos, y el primer tema fue el centro de masa, que pues está muy relacionado con la inercia, y la inercia es parte importante, muy importante, de la construcción de nuestro modelo dinámico. Para el centro de masa, para explicarlo, se hace referencia a este dibujo. Entonces, pues cuando se está hablando de centro de masa, lo que se quiere decir es que si hay un punto que sea representativo del cuerpo, ok, pero representativo ¿en qué sentido? Bueno, de tal manera que el comportamiento del cuerpo con respecto al primer momento que se produce con ese cuerpo, para todas sus partículas en conjunto, coincide con el primer momento que se produce con una masa puntual ubicada en cierto lugar. Entonces, y una masa puntual que sea igual a la suma de las masas de todas las partículas que conforman el cuerpo. Entonces, si se puede encontrar una masa puntual en cierto lugar con respecto a un eje, de tal manera que se produce el mismo momento que con todo el cuerpo, ¿sí? Ubicado en cierto lugar, bueno, pues quiere decir que ese lugar que se encuentra para la masa, pues es el llamado centro de masa. Entonces, de tal manera que para esto el primer momento, que sería masa por distancia, ¿sí? Distancia aquí presentada de manera vectorial, sería igual pues también a masa por distancia, pero pues para la suma de todas las partículas. Entonces, aquí estaríamos hablando del primer momento del cuerpo, ¿sí? Considerando pues todas las distintas partículas que tiene, y obviamente pues todos los distintos brazos que tendría con respecto al eje de referencia. Bueno, entonces para que eso se cumpla, necesitamos que la ubicación del centro de masa pues corresponda a este cómputo. Este es el primer momento considerando todas las partículas. Aquí es como si tuviéramos este brazo por diferencial de masa. Entonces hay distintos brazos según dónde nos coloquemos. Incluso puede haber distintos diferenciales de masa si hay distintas densidades, ¿verdad? Si no, todos los diferenciales de masa serían equivalentes. Y bueno, eso tendría que ser igual a toda la masa, considerada como en un solo punto, multiplicada pues por un solo brazo, que sería el representativo. Entonces hay que calcular la ubicación del centro de masa con respecto, y eso sería con respecto a un sistema de coordenadas específico. Entonces esta P tiene que estar medida desde ese sistema de coordenadas específico. Y luego después se hace la observación de que si se cambia el sistema de coordenadas de tal manera que el origen coincida con el centro de masa, pues el primer momento que ocasiona ese cuerpo con respecto a ese punto debe dar cero. Posteriormente, el concepto de momento de inercia y tensor de inercia. La inercia es una cantidad escalar, ¿sí? Pero se puede conseguir haciendo operaciones con matrices y vectores, ¿verdad? Y luego, ¿cuál es la utilidad de tener un tensor de inercia? Bueno,
si se encuentra un tensor de inercia que tendría este formato, podría expresarse la inercia con respecto a cualquier eje, a cualquier sistema de referencia y a cualquier eje de ese sistema de referencia, pues utilizando ese tensor. Es decir, aquí estaríamos hablando cuál es la inercia, que es una cantidad escalar, con respecto al eje llamado UU, un eje que pasa por el origen del sistema de referencias con el que se conoce el tensor. Bueno, pues simplemente se hace esta operación. Y si cambias de eje, pues cambiarían los valores que pones aquí, en U transpuesta y en la U, pero el tensor sería el mismo. Esa es la utilidad de encontrar el tensor con respecto a cierto sistema de referencia. Entonces, vamos a ver este procedimiento. Les decía que pues aquí ya es el segundo momento, entonces es radio al cuadrado por diferencial de masa. Cuando hablamos del primer momento es simplemente radio. Eso se usa en el cómputo de centro de masa. En inercia, el radio cuadrado diferencial de masa es equivalente a esto, y luego pues distancia al cuadrado es lo mismo que hacer esta operación con el vector completo, ¿sí? Y por otra parte también esa distancia corresponde al producto cruz y valor absoluto, porque el producto cruz es un vector. Pues si revisamos la figura, ¿verdad? Estamos hablando de esta distancia. Esta es la P y la dirección de U es esta, ¿sí? Pues si yo saco P seno de este ángulo, consigo D, ¿verdad? Pues eso es lo que me da la magnitud del producto cruz. Cuando hago producto cruz de P por este vector que está aquí, considerándolo unitario, o sea, esta U, considerándolo como un vector unitario de esta dirección, me da esta distancia. Entonces, se utiliza eso, digamos, llegar por cierto camino a la deducción de lo que es el tensor. Entonces, sustituye aquí esto por esta expresión, y luego, pues el cuadrado, así como aquí el cuadrado es igual al vector transpuesto por el propio vector, así también se desglosa esto, ¿sí? Y luego también, pues estas propiedades se cumplen. Si tú desarrollas esto con expresiones simbólicas P1, P2, P3, 1, 2, 3, o PX, PY, PZ, etcétera, pues se verifica esta igualdad. Y así también, pues dado que aquí hay escalares, ¿verdad? Y los escalares se pueden conmutar de lugar, y nada más respetando las dimensiones de los vectores y matrices para que la multiplicación sea válida, pues se llega a esto. Es decir, esto que lo puedes desglosar como la multiplicación de lo que está en el paréntesis por sí mismo, ¿sí? Pues aquí está escrito, ¿sí? U de t por P, P de t por U, esto es igual a que si esto, ¿ya? Lo expandes, digamos, y aplicas propiedades de vectores y matrices transpuestas y de escalares. Eso lo vamos a verificar ahorita con MATLAB. Entonces se llegó a esta conclusión de que la I, que sería nuestro tensor de inercia, no nuestra inercia, sino nuestro tensor de inercia, queda representado por este cómputo. ¿Y qué es P? Pues P es el vector, ¿verdad?, que tiene coordenadas X, Y, Z. Pues si pones aquí un vector con coordenadas X, Y, Z, ¿verdad?, y desarrollas eso, ¿sí?, pues te queda entonces aquí pues una matriz, ¿sí?, aquí adentro de la integral, una matriz. Entonces la I, el integral de la matriz, ¿qué quiere decir? Pues es una matriz de las integrales de cada uno de los elementos que lo componen, y en cada uno de los elementos que los componen al hacer esta operación, pues quedan estas expresiones, ¿sí?, y las vamos a verificar. Y luego vienen los teoremas de ejes paralelos, que también lo vamos a verificar pues para una masa puntual, y luego la aplicación para el teorema, y luego el teorema de ejes perpendiculares, que ese es válido si este disco tiene un espesor infinitamente pequeño, y pues diríamos, pues no vamos a tener un gran número de casos donde eso sea válido, pero de todos modos eso se puede utilizar
porque si tenemos aquí un cuerpo que no tiene espesor infinitamente pequeño, pues cualquier cuerpo es una colección pues de acúmulos de objetos de espesores infinitamente pequeños. Entonces eso también se utiliza. ¿Sí? Y luego el concepto de momentos principales de inercia, ahí a lo que se refiere es que, bueno, habrá sistemas de referencia donde el tensor pues me da de tal manera de que pues aquí me quedan expresiones quizás en todos los elementos. Pero si cambiamos de sistema de referencia para computar ese tensor, puede darse el caso donde aquí, donde hay productos de inercia, me queden ceros. Cuando eso sucede, estamos hablando de ejes principales. Y cuando eso está pasando, es que estamos usando un sistema de referencia donde hay simetría con respecto a algunos de sus planos. ¿Sí? Y, por ejemplo, en este caso, si utilizamos este sistema de referencia, pues no hay simetría aquí con respecto a ninguno de los planos, ¿no? Ni al XY, ni al ZX, o sea, todo está por un lado del plano y no hay nada por otro lado del plano, pues entonces el tensor no tiene ceros donde van los productos, ¿sí? Pero ya cuando hablamos de un sistema de referencia que está en el centro de masa y los ejes están en este caso alineados con las aristas, paralelos a las aristas de esta figura, pues ahí sí tendríamos simetría, ¿no? O sea, tendríamos un plano horizontal que está a la mitad de esta altura, pues hay simetría, un plano vertical que está a la mitad de esta longitud, y por acá también pues un plano vertical que estaría frente a nosotros y pasaría pues a la mitad de esta arista. Entonces ahí sí, cuando se hace eso, se consigue un tensor que tiene ceros donde van los productos de inercia. Y luego vemos este caso de pues, el cálculo de tensor de inercia para este cilindro sólido, pues respetando este sistema de referencia. Como ven aquí hay simetría con respecto a este plano horizontal y con respecto a un plano vertical, entonces ahí ya sí estamos hablando de ejes principales, aunque el origen no esté en el centro de masa, ¿sí? Pero este eje sí pasa por el centro de masa. Y bueno, aquí puedes olvidarte en algún cálculo de las coordenadas cartesianas y trabajar aquí coordenadas polares. Entonces vamos a ver este cálculo también. Y luego, si ya hiciste ese cálculo, puedes aprovechar el teorema de ejes perpendiculares para deducir otros componentes del tensor de inercia. ¿Sí? Y bueno, eso no está en las diapositivas y entonces lo explico aquí. ¿Sí? Entonces, cuando calculas aquí el tensor de inercia con respecto a XX, estás hablando del tensor de inercia, ¿sí? Que corresponde, o el componente de tensor de inercia que corresponde a todo el cuerpo. Estarías hablando de la inercia que funciona si tratas de hacer movimientos alrededor de X. ¿Verdad? Bueno, no puedo aplicar aquí el teorema de ejes perpendiculares porque este espesor no es infinitamente pequeño. ¿Verdad? Pero si considero ya esto fraccionado de tal manera que pues esta distancia no es Lx, sino que es de X, entonces ya esto cumple, ¿sí? Aquí tengo un disco delgado, ¿verdad? Y entonces, la inercia alrededor de X sería igual a la suma de la inercia alrededor de Y y alrededor de Z, pero también si este disco estuviera en el origen. Entonces, por lo pronto, yo sí pudiera calcular o pudiera escribir que la inercia de este diferencial, pero colocado en el origen, o sea, que es el diferencial de este lado, el primer diferencial, ¿sí? Esa inercia sería igual a la suma de estas dos. Como pues nada más tenemos aquí un diferencial
del volumen o un diferencial de la masa, estaríamos hablando de un diferencial de la inercia. Entonces, el diferencial de inercia con respecto al eje X es igual a la suma del diferencial de inercia con respecto al Z y con respecto al Y para aquel que está aquí. ¿Sí? Y luego, para este que está aquí, ¿qué pasa? Ah, bueno, pues la inercia que se provoca, ¿ya?, con este disco alrededor, ¿sí?, del eje Z, ¿sí?, o del eje Y, pues es igual a la inercia que tiene, ¿ya?, con respecto a su centro de masa, más la inercia provocada como si fuera una masa puntual, ¿sí?, como si fuera una masa puntual que va a rotar alrededor de Z, en el caso del eje Z, o alrededor del eje Y, en el caso del eje Y. Eso es lo que están utilizando aquí. Entonces, la inercia con respecto al eje X es 1/8 del diámetro al cuadrado por la masa, pero si hablamos de diferenciales es 1/8 diámetro al cuadrado diferencial de masa, ¿sí? Si considero que este diferencial pues está en el origen, entonces es completamente válido esto, ¿sí? Y luego, como veo que hay simetría, entonces digo, estas dos diferenciales de inercia tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces, pues cada uno de ellos es la mitad de esto, y aquí está. Y eso sería válido para el disco de espesor diferencial que está en el origen. Y para los que no están en el origen, bueno, pues tengo que sumarle a esto, según lo que me dice el teorema de ejes paralelos, la distancia al cuadrado por la masa. En este caso, la distancia al cuadrado por el diferencial de masa, ¿sí? Y la distancia que hay desde el eje Y, pues es x al cuadrado. Y para cuando sea z, pues va a ser también x al cuadrado. Entonces ese es diferencial, pues simplemente se integra, ¿sí?, y queda esto. Como aquí no hay x, pues es simplemente masa, ¿sí? Queda esto, y aquí si hay x, pues es x al cubo entre 3, y esa x va hasta L, ¿sí? Entonces te queda en ese caso aquí L al cubo entre 3, ¿sí? Y aquí en diferencial de masa, pues aquí tendríamos que expresarlo nosotros como ρ por diferencial de volumen, ¿sí? Entonces, ya cuando eso, tenemos que utilizar una de esas L's para sustituir luego, ¿verdad?, el cómputo del volumen por volumen, pues es igual a masa entre densidad. Ahí hubiera aparecido densidad, pues finalmente quedamos en esto, ¿sí? Vamos a ver unos cómputos parecidos allá en MATLAB, donde se hacen las sustituciones. Y bueno, se llega a esta conclusión. No necesariamente tienes que seguir este camino de utilizar los teoremas de ejes paralelos y ejes perpendiculares, pero por cualquier camino, si haces lo correcto, llegas a lo mismo. Entonces vamos a ver otras alternativas, ¿ya? Igualmente también, no estás obligado a utilizar coordenadas polares, ¿sí? Puedes seguir utilizando coordenadas cartesianas. Llegarías a lo mismo si se hace correctamente. Ok, y luego ya vienen los enfoques y la formulación de Euler-Lagrange, pues ya la hemos visto. Y luego vamos a ver posteriormente lo de coordenadas generalizadas, que aquí ya estaríamos combinando con la formulación de Euler-Lagrange, lo que es la concepción de movimiento con coordenadas generalizadas de Allenberg, ¿sí? Y entonces esto también lo vamos a ver. Hasta aquí, por ejemplo, esta expresión todavía no corresponde a coordenadas generalizadas, pero cuando nosotros hacemos los cálculos correspondientes, pues a C, ¿sí?, y luego a estos vectores de velocidad angular, terminamos con expresiones
que contienen a las variables generalizadas. ¿Ok? Pero también desde un principio se puede hacer el planteamiento para que todo esto quede en función de variables generalizadas, ¿no? Y eso también es lo que vamos a ver posteriormente, ¿sí? Y aquí nosotros, como quien dice, estamos cambiando esas variables por algunas que están en función de las variables generalizadas, ¿no? Y luego vamos a llegar a una expresión que ya está en términos inicialmente, o sea, desde un principio, de las variables generalizadas. De todo modo, les digo, cuando aquí tengas que resolver esto, tienes que expresar todo esto en términos de las variables generalizadas. Vamos a ver posteriormente también ese concepto. Lo de energía potencial, aquí está expresado pues vectorialmente, ¿sí? C es el vector de posición y G es un vector, ¿verdad? Que pues no tiene un 0 en las X, un 0 en la Y nada más tiene el 9.8 correspondiente de negativo en las Z. Entonces, aquí ya está con el planteamiento de variables generalizadas, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos el enfoque de Euler-Lagrange, pero en el primer caso todavía sin inicialmente sustituir variables generalizadas, y aquí ya sí. Y luego viene la formulación de Newton-Euler, que esa pues la vamos a ver también, aunque probablemente no veamos el algoritmo con el método recursivo, ¿no? Pero también lo vamos a ver. Y posteriormente nos ocuparemos de pues ya la aplicación de modelo a dinámica inversa y la aplicación de modelo pues a dinámica directa. Y bueno, como ven aquí se puede hacer sin necesidad de trabajar con multibody. Aquí está prácticamente lo que acabamos de ver. Yo creo que voy a pasar más rápidamente a MATLAB. Nada más, bueno, aquí es importante. P es el vector que representa pues a cada una de las posiciones de los distintos diferenciales. U es el eje con respecto al cual se está calculando el tensor de inercia, y es un eje, digamos, que tiene inclinación arbitraria, ¿sí? La que se ocupa para cierta, ¿verdad? Y es que lo que pasa es que este cuerpo pues, puede rotar alrededor de Y, de Z o de cualquier cosa, ¿verdad? Pero eso sí, el tensor que estamos consiguiendo es para un sistema de fuerzas que tiene estos ejes aquí en este origen. Entonces, si ese tensor lo usas en combinación con este vector, estás consiguiendo la inercia para rotar alrededor de ese vector. La ubicación del centro de masa, pues aquí se puede expresar, ¿verdad? Como pues P menos R, ¿sí? Pero si nos vamos de la ubicación del diferencial con respecto al centro de masa, te puedes ir por aquí y sería el vector R esta ubicación con respecto al centro de masa, o bien te puedes ir por aquí y sería menos C más P, ¿sí? Porque va en sentido contrario, más P. Entonces, se trabaja adelante, ¿sí? Entonces, para el centro de masa, por lo que estamos hablando es que el primer momento de la masa puntual, considerada como puntual, sea igual al primer momento real, ¿sí? El diferencial de masa se puede expresar como densidad diferencial de volumen. Despejando el vector C a esto, pues es el cómputo del centro de masa. Densidad por diferencial de volumen es densidad de diferencial de masa. Ahora, ¿qué pasa si todo lo hago con respecto a un punto que coincide con el centro de masa? Si yo calculo ahí el primer momento, diríamos ahí
¿Dónde está la diferencial? Menos E más P. Y ya desglosado quedaría esto, que es igual a esto. Menos E por esta integral, pues sería, ¿ya? Sería exactamente menos C por esa integral. Aquí pondríamos nosotros la integral, ahí parece que algo, a ver, vamos a revisarlo. Ok, ya está, ya sé cuál es la cuestión. Hasta aquí vamos bien. Esta C, ¿por qué se pudo sacar de aquí? Porque esa C es un valor constante, ¿sí? El centro de masa no cambia de lugar. Esta P, ¿por qué no se puede sacar de aquí? Porque esa P es una para cada diferencial de masa. Entonces se queda ahí. Y esa se pudo sacar. Y esto de aquí es el diferencial de masa. Y su integral, pues, es la masa. Entonces queda el vector de ubicación del centro de masa multiplicado por la masa y va negativo. ¿Sí? Y acá pues queda así la integral tal como está, y esta integral si la despejamos pues es igual a m por c, pues aquí me queda m por c menos m por c, tiene que ser 0. Ok. Ese mismo dibujo luego se utiliza para el cómputo del tensor de inercia, pero ahora estamos hablando de esta distancia y su relación con esta P y la dirección de este vector, Y bueno, ¿aquí qué significa? Esta es la inercia que tendría este cuerpo con respecto a un vector U aquí, que pasa por el origen, o sea, aquí es su dirección nomás, estaría aquí ese vector U. Y se va a usar un vector unitario, ¿verdad? Entonces no importa si no es unitario, sirve para cualquier vector, pero para los cálculos es conveniente utilizarlo como unitario. Y esa inercia estamos pensando que puede ser calculada por pues, una cierta matriz que sería el tensor de inercia multiplicada pues, a la izquierda por el transpuesto de este vector y a la derecha por ese vector. ¿Sí? Y eso me serviría porque cuando tú quisieras hacer girar este objeto con respecto a cualquier otro eje, siempre y cuando pase por este origen, pues calcula su inercia sustituyendo esa U por el vector que le corresponda. Ok. El cómputo de inercia, pues siempre va a ser así. ¿Ya? Ese es el segundo momento. Radio de giro al cuadrado por diferencial de masa. Y pues decimos esto, se puede expresar como este producto, ¿sí? Te va a dar siempre lo mismo, la magnitud al cuadrado que el vector transpuesto por el propio vector. Y también esa distancia, esta D, se puede calcular con el producto cruz de esta P y esta U que está aquí. ¿Sí? Precisamente porque es unitario, esa es la ventaja de tomarlo como unitario. Si no, pues se tendría que dividir entre la magnitud del vector. Entonces, y ese pues va también transpuesto y multiplicado por sí mismo. ¿Ya? Y luego decíamos que se puede verificar que esto, ¿sí? También es equivalente a esto, ¿ya? Cuando esto que está aquí, la matriz identidad. ¿Sí? Aquí hagan de cuenta que nos da a nosotros dos componentes, pero esos componentes ya los estamos agrupando y se pueden agrupar porque esos componentes se pueden presentar con una multiplicación a la izquierda de U de T y una multiplicación a la derecha con la U. ¿Ya? Y bueno, pues como esa U va a ser constante, pues se puede sacar de la integral, tanto por la derecha como por la izquierda. Y entonces lo que quedó en medio, pues ha de ser la I. Pues si se puede hacer ese cálculo, esa sería la definición del tensor de inercia. Y quedaría esto. Y bueno, pues luego resulta que considerando la P como de manera genérica X, Y, Z, pues entonces efectivamente al hacer esta operación nos queda que la I pues es la integral de pues esta matriz y lo que tenemos aquí a la derecha, la densidad o el diferencial de volumen. Y entonces les decía, ya que se tiene eso, la inercia con respecto a cualquier eje, siempre y cuando pase por el mismo origen, se puede expresar así.
Por eso es muy útil el tensor de inercia. ¿Ya? El teorema de ejes paralelos te dice que la inercia, ¿sí? Con respecto a un cierto eje, pues va a ser igual, ¿ya? Pues a la inercia que tiene el cuerpo con respecto al centroide, ¿ya? Y alrededor de un eje paralelo a este eje que me interesa, más, ¿ya? La masa por la distancia o radio de giro al cuadrado, que sería la distancia que hay entre el centroide y el eje que me interesa. Pero, pues hablando también de tensores, se puede expresar el teorema de ejes paralelos de esta manera. Si yo ya tengo eh, definido cuál es el tensor de inercia con respecto a un sistema de coordenadas que tiene su origen en el centro de masa, cuando yo quiera el tensor de inercia con respecto a otro sistema de referencia que tiene su origen en otro lugar, pero que es paralelo ese sistema de coordenadas al que tengo ubicado en mi centro de masa y con cual calculé las inercias, pues ya nomás hago estas operaciones, ¿no? Donde estas son pues las componentes, ¿ya? Y, Z y en este caso X del vector que me lleva desde el origen del nuevo sistema hacia donde está el centro de masa. El teorema de ejes perpendiculares, ¿sí? Bueno, pues que siempre y cuando sean perpendiculares estos ejes y también estemos hablando de un cuerpo que tenga una expresión despreciable, pues es válido este cómputo. Cuando hablamos de las tensores de inercia, ¿verdad? Pues lo podemos escribir así. Momentos principales de inercia, aquí es YY y aquí es ZZ, perdón, hay que corregir eso. Pero aquí me quedarían ceros si acaso estamos hablando de momentos principales de inercia. ¿No? Entonces, no para todos los sistemas de referencia va a quedar así, pero cada cuerpo va a tener sistemas de referencia donde puede quedar así. Entonces ahí podemos hablar de ejes principales y un caso es aquellos sistemas de referencia que tienen su origen en el centro de masa, pero con cierta orientación, de tal manera que haya simetría con respecto a los planos. Y luego la formulación de Euler-Lagrange y demás, eso lo dejamos para después. Entonces vamos a trabajar con MATLAB. Y vamos a, por ejemplo, aquí estamos verificando alguna de las expresiones que vienen en el documento, ¿no? Estamos verificando que efectivamente la norma del producto cruz al cuadrado es igual al vector de producto cruz transpuesto por el vector de producto cruz. Esto me computa el producto cruz y si no, pues lo puedes hacer, ya sabes cómo, IJK, y PXPYPZ o XY y el determinante D. Esto pues me da el valor, la norma del vector o magnitud del vector y lo estoy elevando al cuadrado y estoy preguntando que si de veras es igual a este producto cruz transpuesto por el producto cruz. ¿Sí? Ok. Está evaluando esas instrucciones. Y bueno, en general se presenta el vector P con coordenadas X, Y, Z y el vector U también con sus coordenadas U, Y, Z. ¿Sí? O X, Y, o Z. Y pues dice que es verdadero, ¿no? Eso es lo que está diciendo, que sí efectivamente son iguales. La siguiente sección, estoy verificando otra igualdad, aquella que dice, bueno, que el resultado de esto, que ese vector transpuesto
por sí, multiplicado por sí mismo, es igual a que si por separado se hace esto. P transpuesto por P, y luego eso multiplicado por U transpuesto por U, y luego menos P transpuesto por U, todo eso al cuadrado. Pues aquí estoy poniendo producto cruz transpuesto por el producto cruz, y estoy preguntando que si es igual, que si da el mismo resultado, que P transpuesto por P, y eso multiplicado por U transpuesto por U, y restándole aquello. Y ciertamente sí. Ok. Aquí estoy generando la parte que va dentro de la integral, cuando se encontró la expresión para el tensor, entonces es lo que todavía habría que integrar, pero ya estoy poniendo aquí la representación de P con X, Y, Z, ¿sí? Aquella matriz de identidad que aparece ahí, lo ejecutamos, y efectivamente de ahí resultan los elementos que van en el tensor de inercia. ¿Sí? En la diagonal, dan valores que siempre dan positivo porque es una suma de cuadrados, ¿sí? Y en los demás, pues van los productos, ¿sí? Y hay simetría. Esto es igual a esto, ¿sí? Esto es igual a esto, y esto de aquí es igual a esto. Y luego, en la que sigue, estamos calculando, ya estamos utilizando el tensor, ¿sí? O digamos parte del tensor, porque eso todavía habría que integrarlo, para ver lo que pasa cuando se va a rotar alrededor de ciertos ejes, ¿sí? Entonces, lo que salga aquí todavía faltaría integrarlo, pero bueno, aquí fíjense, estamos utilizando un vector que tiene la dirección del eje X,